Prácticamente el tema del amor de Dios es la base de toda la teología. Se puede hablar, es el fundamento de todo, que Dios es amor, como dice San Juan, y de ahí se desprende todo. Por lo tanto, hablar del amor de Dios, esto es para nunca acabar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a sintetizar. De acuerdo a un tratado sobre el amor de Dios, así se llama, Tratado sobre el amor de Dios, que es de San Juan de Ávila. Es un santo del siglo XVI, español. Él, el año pasado fue declarado doctor de la Iglesia, es decir, significa que su doctrina es relevante dentro de la Iglesia. Y él tenía algunos apodos o sobrenombres, le decían maestro de santos. ¿Por qué? O se le dice todavía maestro de santos. ¿Por qué? Porque era un gran predicador, muy duro a la hora de hablar, pero finalmente movía corazones. Y sobre todo porque llevaba una santidad de vida muy, muy fuerte. Y San Juan de Ávila llegó a influenciar a los que después serían santos, a San Francisco de Borja, a San Juan de Dios. Le ayudó a Santa Teresa de Ávila, una gran santa española. Entonces, vamos a decir que él fue foco o maestro de futuros santos también. Para hacer una breve biografía nada más de él y poder introducir ya este tratado, que me voy a basar en lo que él escribió esto. Él nació en 1500 en España, y como a los 16 años se va a estudiar leyes. Es muy inteligente el hombre, muy inteligente, pero ahí tiene su encuentro con Jesús. Y al ver también la mundanidad del ambiente universitario de su tiempo, él prefirió retirarse y se regresó a su casa y hizo así como un cuartito, y él vivió haciendo penitencia y oración. Hasta que un sacerdote le sugirió: oye, ¿por qué no te preparas para ser sacerdote? Y él aceptó. Entra al seminario, se forma. Él era hijo único, sus papás eran de buena estabilidad económica. Se termina ordenando sacerdote. Ya para ese entonces sus papás habían fallecido y había heredado toda esa riqueza. Toda esa riqueza, apenas se ordenó sacerdote, la donó. De hecho, después de su ordenación, vamos a decir su fiesta de ordenación sacerdotal, invitó a 12 pobres y les lavó los pies. Y después ya él pretendía ir a misiones a México, que estaba recién descubierto, América, siglo XVI. Hasta que un obispo de Sevilla le dice: oye, no, yo necesito muchos evangelizadores acá, y lo retiene, y hace toda su obra en la parte de Andalucía, de todo lo que es Córdoba, Sevilla, Granada, toda esa parte de España. Él trabajó ahí. Él fundó una universidad, fundó varias escuelas, una persona sumamente capaz, al punto de que el gran santo, San Ignacio de Loyola, también eran contemporáneos, le sugirió que se hiciera jesuita. Él ya, porque estaba un poco enfermo, él no aceptó, y está escrito, San Ignacio de Loyola dice: si el maestro de Ávila aceptara hacerse jesuita, habría que traerlo como el arca de la alianza entre los hombros, ¿no? O sea, es una persona, las cosas de Dios, tremendo santo. Ayudó a muchos a santificarse, y él lo vinieron canonizando lo canonizó Pablo VI en los 60s, y lo viene haciendo doctor de la Iglesia hasta el año pasado. Pero son los misterios de Dios, en el sentido de que él va manejando la historia de acuerdo como la va viendo. Entonces, este es un gran santo. A mí me ha influenciado mucho sus escritos. Y voy a tratar el tema del amor de Dios de acuerdo a un tratado que se llama así: Tratado del amor de Dios, por parte de él. Entonces, va a ser como 5 puntitos, para poder tener un orden mental. Primero vamos a ver el principio esencial del amor. ¿Cuál es el principio, la esencia del amor? Segundo, el amor de Dios es aún más excesivo que lo que conocemos. Es decir, vamos a ver que lo que conocemos del amor de Dios, en realidad eso no es nada para lo que realmente es el amor de Dios. Tercero, vamos a ver la metodología del amor de Dios. ¿Qué metodología suele usar Dios para manifestar su amor? En la cuarta, el amor de Dios nos hace no vivir para nosotros mismos. Eso lo voy a explicar ya después. ¿Qué implica el amor? El amor de Dios, principalmente para nosotros, nos ayuda a no vivir para nosotros mismos.
Y lo último, el amor de Dios engendra almas apostólicas. Entonces eso es más o menos como para tener la estructura de lo del tema. Entonces lo primero, el principio esencial del amor. Dice San Juan de Ávila: el que ama se da a sí mismo con todo lo que tiene, sin que le quede nada por dar. El principio del amor es darlo todo, absolutamente, sin que quede nada por dar. Entonces, hablar del amor de Dios, por eso, fíjense la magnitud del tema. Es que ni siquiera estando en el cielo podemos abarcar el amor de Dios. Estaremos viviendo en el amor de Dios, pero nunca se acabará. Por eso la felicidad que causa el cielo nunca se acaba. La felicidad del cielo es cualitativamente mucho más que la mayor bondad de aquí. Porque aquí la mayor bondad inclusive es limitada. ¿En qué sentido? Si yo soy Si a mí me gusta mucho el chocolate, pero que me lo den el chocolate toda la eternidad, pues yo lo voy a terminar detestando. Es decir, hasta lo más bueno aquí aburre. El cielo, imaginarse que el amor de Dios es participar plenamente del amor de Dios. Ya participábamos aquí, pero participar plenamente del amor de Dios, al ser tan excesivo, que es el amor nuevamente, darse y no dejar nada así. Es decir, Dios no se reserva absolutamente nada. No se ha reservado desde ya, no se ha reservado nada para nosotros, pero por nuestra concupiscencia, es decir, por nuestra inclinación al pecado, nosotros no llegamos a percibir muy bien lo que es el amor de Dios. En el cielo sí. Entonces va a ser una participación plena, pero es tan plena, tan plena, tan plena, que si Dios es amor, es decir, Dios se da completamente, no se reserva nada. Eso pasará la eternidad y la eternidad y la eternidad, y nunca nos agotaremos de poder procesar el amor de Dios. Ese es excesivo. Entonces el principio del amor de Dios hay que entenderlo, que el amor en sí mismo, el amor es darse todo, darlo todo, sin reservarse nada absolutamente. Voy a hacer un paréntesis aquí. Por eso, curiosamente, en esta cuaresma el Papa escribió una carta, no sé si la han leído, carta sobre la cuaresma. Y el tema que escogió fue un texto bíblico de San Pablo que dice: y Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es interesante esto, porque cuando hablamos de algo excesivo, nos imaginamos cantidad. Si les decimos, el salón de aquí al lado tiene un exceso de libros, tú te lo imaginas así todo, como que ni puedes entrar. Pero curiosamente, lo excesivo en Dios implica simplicidad, implica pobreza, por ejemplo. Porque si alguien ama mucho, vamos a decirlo, si alguien ama mucho, da mucho. Y el que da mucho, al final se queda sin nada. Entonces estamos hablando, esta definición que San Juan de Ávila dice: el que ama se da a sí mismo con todo lo que tiene, sin que le quede nada por dar. Esta es la misión de la santidad. ¿Cuáles son los obstáculos para poder amar como Dios ama? Porque esa es la meta. Jesús resumió todo, absolutamente todos los mandamientos, todo en un solo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dice el mismo Evangelio de San Juan: y Cristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No se guardó nada, no se reservó nada. ¿Cuál es un obstáculo? Un obstáculo principalmente, tú lo puedes detectar. Si tú no estás amando como Dios ama, es porque te estás guardando algo para ti. El amor es entrega total, abandono total. No se guarda uno para sí mismo, el amor pleno. Ahora bien, dice San Juan de Ávila, el amor de Cristo, antes de decir esto, uno podría decir, bueno, pero es que Dios es Dios y yo soy limitado. Bueno, nuevamente, si Él nos está diciendo que ámense los unos a los otros como yo los he amado, significa que nos está dando la capacidad. En otra parte dice algo más fuerte, dice, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Que perfección es perfeccionismo, son dos cosas diferentes. pero la mediocridad en el amor no es de Dios, no es de Dios. Entonces, automáticamente uno dice, bueno, pero soy muy pecador. Bueno, suponiendo, porque el pecado te pone obstáculo, porque el pecado siempre es pensar, el principio del amor es el olvido de sí mismo, y el principio del pecado es vivir para sí mismo.
No hay un solo pecador, no hay un solo pecado que no comience en satisfacción personal. Todo empieza del ego, todo empieza del yo, punto. ¿Dónde empieza el amor? En el olvido del yo. Tanto que Jesús dice, aquel que quiera ser mi discípulo, en pocas palabras, aquel que quiera ser católico, primer paso, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, el pecado no es una negación de sí mismo, es estar viviendo para sí mismo. Pero pese a esto, dice San Juan de Ávila, dice, el amor de Cristo no nace de la perfección que hay en nosotros, sino de la que hay en Él. Es decir, que Dios nos ama excesivamente, no por nuestra linda cara, o porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. En este sentido, nadie se merece el amor de Dios. Nadie puede hacer méritos para ganarse el amor de Dios. Nadie. Se oye fuerte, pero en el momento que yo estoy pecando, Dios no me está dejando de amar. Eso es lo grave. Esa es la gran injusticia del pecado. Que cuando yo peco, porque a veces nuestras mamás quizá nos educaron así, ¿verdad? Si te portas mal, Dios te va a dejar o se va a enojar, etc. Dios, si deja de amar, deja de ser Dios. Yo puedo estar pecando, ofendiéndolo concretamente, porque el pecado es una ofensa a Él, y Él en ese momento me está amando. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando pecas, cierra la puerta ese amor, y entonces entra la muerte en ti. Pero apenas abras y reconozcas tu miseria, pues ahí está el sacramento, por ejemplo, de la confesión. El sacramento de la confesión es una de las muestras más excesivas del amor de Dios, porque díganme una sola razón para que nos tenga que aguantar un pecado Dios. Una sola razón. Nos ha dado todo, nos ha dado su gracia, ha derramado su sangre por nosotros, nos ha dado todo. Nosotros no tendremos que pecar un solo pecado. Uno solo. Él nos ha dado todo, se ha dado todo. ¿Qué pretexto tendríamos? Sin embargo, Él ofrece el sacramento de la confesión como un exceso todavía de nuestro amor, de su amor por nosotros. Basta que yo esté arrepentido y que quiera recibir ese amor en forma de misericordia por el sacramento, y Él perdona todo. No hay nada que Dios no perdone, ¿verdad? Esa es la esencia probablemente del amor. Ahora entonces, segundo punto, el amor de Dios es aún más excesivo que lo que conocemos. Es mucho más excesivo. Dice San Juan de Ávila, no alcanza ni el entendimiento angélico a entender el ardor de ese fuego, ni hasta dónde es capaz de llegar. Ahí lo voy a dejar ahorita. No alcanza ni el entendimiento angélico. Esto es importante. Los ángeles tienen un mayor entendimiento que nosotros, por ser espíritus puros. Nosotros somos espíritus, pero también somos cuerpo. Entonces, los ángeles tienen un conocimiento, vamos a decir, el mejor teólogo aquí, es decir, el mejor estudioso de las cosas de Dios, no le llega ni a los talones a un ángel. Ángel salvado o ángel caído, que son los demonios. Los demonios también tienen un conocimiento amplio, mucho más que el de nosotros. Entonces, pero fíjense lo que está diciendo San Juan de Ávila. No alcanza ni el entendimiento angélico, es decir, ni siquiera los propios ángeles, a entender el ardor de ese fuego, del amor de Dios, ni hasta dónde es capaz de llegar. La muerte y la cruz no son la medida de su amor, porque si le hubieran mandado, obviamente a Jesús, millares de muertes, para todas tenía amor. Y si lo que se le mandó por la salud o por la salvación de los hombres, se le mandara hacer por cada uno de ellos en particular, así lo hubiera hecho. Y como estuvo 3 horas penando en la cruz, si se le hubiera pedido estar así hasta el día del juicio, amor tenía para hacerlo. Si nos hubiera sido necesario, de manera que Él amó mucho más de lo que padeció. Mucho mayor es el amor que guardaba en las entrañas que lo que nos mostró en sus llagas. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, algo impactante esta parte. El primer principio que tenemos que deducir es aquí que Dios, Cristo, no nos salvó por la cruz, estrictamente hablando. Cristo nos salvó por su amor. El simple hecho de encarnarse, de tomar cuerpo, de hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado, claro está, pero hacerse plenamente hombre sin dejar de ser plenamente Dios, ese acto de humillación
ya salvaba a la humanidad. Ya salvaba. Porque es un acto de un Dios. Perfecto, completo, perfectamente completo. Entonces, si no lo creemos, bueno, pues uno dice, es mucho más difícil. Jesús en la carpintería de San José, haber puesto un clavo, ese acto de clavar, ya nos salvaba. Porque es un acto de amor de Dios, eterno, completo, perfecto. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué padeció tanto? ¿Por qué llegó hasta tanto? Si nos podía salvar, que Jesús si hubiera muerto en una cama tranquilito, también nos salvaba. Porque en ese acto Él nos ama al extremo. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros muy apenas, viéndole en el crucifijo, nos movemos para entender el sacrificio, el amor tan excesivo, no hubiéramos entendido lo demás. Es decir, decía un beato, Carlos de Foucault, dice, Señor, ya entiendo, has llegado hasta la cruz para que me muevas a amarte de la misma manera. Porque sabes que yo soy muy limitado, que yo necesito algo más visible. Pero ya la pura encarnación bastaba. Ahora, llegó al extremo, pero lo que está diciendo aquí San Juan de Ávila, el mismo extremo de llegar a la cruz, es más, voy a hacer un paréntesis para entender lo de la cruz. En la cruz, primero, uno ve esas películas de Jesús y ya van hasta todos maquilladitos y muy bien. No, realmente, si alguien ha visto La Pasión, es algo más semejante a eso que cualquier otra película, ¿eh? Ve realmente algo despiadado. Los romanos no tenían moral en ese sentido, ¿eh? Yo les voy a poner solamente uno de los padecimientos. Los clavos. Los clavos no son aquí, los clavos son acá. Porque si lo clavan en la palma, eso desgarra. Entonces lo clavan aquí hay un orificio. Ahora, aquí en esta parte está uno de los nervios más sensibles. Inclusive, no sé, cuando a veces ustedes se han llegado a pegar aquí, que se les congela todo eso, ese nervio fue atravesado por un clavo. Además, al estar, para poder respirar tenía que apoyarse, entonces continuamente tenía que girar las muñecas, es decir, estar removiendo ese nervio con un clavo concretamente. Así duró 3 horas. Eso simplemente físicamente. Por ejemplo, un dato, podría explicar más, pero solamente para resumir. Eso, la pasión física. La pasión espiritual, que es todavía más dura. Jesús dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué está pasando en ese momento? Jesús asumió las culpas, los pecados de todos. Y todos significa todos, del pasado, del presente y los que vendrían, de todos. Pero uno se imagina como decir, Jesús asumió los pecados de todos, como que agarró la mochila y dame tus pecados, dame tus pecados, ok, me los voy a llevar para mi Padre que me los perdone. Eso no significa asumir los pecados. ¿Qué significa asumir los pecados? Jesús, si tú hoy mentiste, Jesús tomó tu pecado y lo asumió. Él se vio mentiroso delante de su Padre. Entonces, ahora imagínense, pónganle todos los pecados de la humanidad. Él se vio violador, puro, y él tuvo que verse violador. Él se vio asesino. Él estaba pagando por todo, pero asumiendo, no como alguien que tiene afuerita, bueno, denme su paquete, no. Él lo asumió, él se vio pecador delante. Y Dios no abraza el pecado. Su Padre, en ese sentido, lo abandonó, porque no puede. Pero al hacer el acto excesivo del amor, ahí es donde viene el perdón y la reconciliación. Entonces, imagínense, eso simplemente los padecimientos espirituales, por ejemplo, físicos, ya podríamos poner emocionales y todo. Lo que está diciendo aquí San Juan de Ávila es que eso no describe todo el amor de Dios. ¿Cómo? Ya es algo excesivo, es mucho más. Y la manera que me encanta es, mira, imagínate, lo doloroso que tendría que ser simplemente lo de los clavos. Además venía ya desgarrado de su carne por los latigazos. Y estar 3 horas en una terrible agonía. Y lo que está aquí diciendo San Juan de Ávila, es tanto el amor de Jesús, que si le hubieran dicho que se estuviera así hasta el día final, hasta que termine el mundo, se hubiera estado ahí. Es decir, que
es que ya humanamente no podía expresar tanto amor, porque ya no hay forma humana como para expresarlo, pero es que su amor rebasa todavía eso. Es incomprensible, esto es excesivo. Dice, continuando San Juan de Ávila, dice, como a manera de oración le dice al Señor, Señor, si tanto te debo por lo que hiciste por mí, es decir, por lo que alcanzo a ver, por lo que he recibido de doctrina, lo que has hecho por mí, si tanto te debo por lo que hiciste por mí, ¿cuánto te he de deber por lo que deseaste hacer por mí? Si fue demasiado lo que vieron los ojos de los hombres, un crucificado, ¿qué tanto más ha de ser lo que vio tu Padre? Ahora nosotros por la teología, por ejemplo, podemos ver ese padecimiento físico, espiritual de Jesús. Pero los que estaban delante de él, y quizá muchos de nosotros, seguimos viendo un crucifijo, alguien que sufrió mucho. Pero no sabemos el tormento espiritual que Jesús empezó inclusive desde el huerto de los olivos, que le hizo sudar sangre. Entonces, el abandono, el asumir el pecado completo, o sea, es excesivo. Y eso sí lo estaba viendo su Padre. Entonces, San Juan de Ávila aquí lo que está diciendo, para entender el amor de Dios, y podemos sacar la conclusión en este punto es, primero, medita el misterio, por ejemplo, de la cruz. Primero, hay gobiernos que ya están quitando crucifijos de escuelas, que porque no vayan a ofender a los que no son católicos, etcétera, en que se ofenden. La fe no se puede imponer, eso está claro. Pero la fe, yo no tengo el derecho de imponer a mi fe, pero yo tengo el derecho de ofrecerla, eso sí. Eso sí. Entonces, pero bueno, estorban los crucifijos. Hay iglesias que ni siquiera ya tienen un crucifijo y eso litúrgicamente tiene que estar. No puede haber un templo sin un crucifijo. Y hay iglesias que por moderno, a veces intencionalmente lo van quitando. No. Los cristos cada vez son más estéticos, o sea, parecen más modelos y no muestran realmente los crucifijos que, por ejemplo, San Juan de Ávila tenía en el siglo XVI. Váyanse a España y vean los crucifijos antiguos del siglo XVI. Esa era una verdadera representación de lo que era de Jesús sufriente. Pero no, ¿por qué estorban? Porque eso me hace reflexionar mi respuesta a tanto amor excesivo. Hay una ideología que está entrando que se llama el Feng Shui. El Feng Shui te dice que es una ideología de acomodar bien los muebles, tal color te va para tratar ciertas energías y todo eso. Y lo primero que dice el Feng Shui, en el cuarto no puede haber un crucifijo. Porque como es el lugar para dormir, es una imagen sumamente violenta y puede traerte malas energías. Todo eso es demoníaco, todo eso es diabólico. Inclusive, no me contesten, pero hay que revisar si nosotros tenemos crucifijos en nuestras casas. Nos estorba Cristo crucificado. Queremos ver, claro, la meta es Cristo resucitado, pero si el que dice, no, lo importante es Cristo resucitado, brincándose a Cristo crucificado, es como aquel que quiere hacer Semana Santa sin viernes de pasión. Ya, no, va a empezar la Semana Santa, brinquemos de una vez al domingo de resurrección. No. Entonces, de hecho, solamente se puede valorar la resurrección de Jesús, que es la meta completa, si se ha contemplado su pasión. Entonces, lo que podemos sacar en este punto, una conclusión es, San Juan de Ávila nos está diciendo, meditar en Cristo crucificado. Es más, a veces un buen crucifijo, tú lo tienes y simplemente de mirarlo tú ya puedes estar orando. Ahora bien, no te quedes solamente en eso, profundiza lo que dice San Juan de Ávila, profundiza en lo que el mundo en el momento de la crucifixión no veía y que en la actualidad la mayoría no ve. Porque si bien nos va, vemos a un hombre sufriente, dolido, pero no asimilamos los padecimientos espirituales, emotivos de Jesús. Y solamente yo voy a entender el amor de Dios si profundizo en la pasión completa del Señor, en sus padecimientos físicos, emocionales, espirituales. Si no, la concepción del amor de Dios va a quedar muy superficial. De alguna manera, yo diría que así como
se hace una veneración a un crucifijo. En el caso del Viernes Santo se adora la cruz porque no está la presencia eucarística de Jesús, es el único día que no hay misa. Tendría que uno ser el acto continuamente de adorar el silencio de Jesús. Porque Jesús, teniendo ese amor tan excesivo, nuevamente, si bien le hubieran dicho, oye, quédate en la cruz hasta el fin del mundo, se queda. Entonces uno tiene que pedir esa gracia, Señor, ayúdame a entender cuánto hiciste por mí, pero cuánto hubieras querido hacer todavía más, que no lo hiciste porque es que ya la naturaleza humana llega hasta un límite, pero cuánto más profundizar en esta parte. Siguiente punto, la metodología del amor de Dios. Usualmente, ¿qué metodología Dios da para manifestar su amor? Dice San Juan de Ávila: oh, qué maravillosa forma de pelear ha tomado el Señor. Es decir, ¿de qué manera Dios pelea para manifestar su amor a nosotros? Dice, no matando, sino muriendo. Vamos a dejarlo ahí. Este es un terrible principio si lo aplicamos a la guerra. Imagínate, vas a ganar la guerra dejándote matar. O sea, por eso la lógica, el amor de Dios es loco, es estúpido para la gente, porque no se entiende. Oye, dime, si alguien te dice, voy a ganar una guerra no matando, sino muriendo. Pero en esa cuestión que no es tan entendible tenemos que profundizar. Entonces Jesús vence con tanto amor, no matando, sino muriendo, no derramando sangre ajena, sino la suya propia, por todos en la cruz. Oh maravillosa y nueva virtud, lo que no hiciste desde el cielo, servido de los ángeles, lo hiciste desde la cruz, acompañado de ladrones. Que esa es otra cosa. Tú le preguntas a alguien de marketing, oye, ¿vas a tener un mayor impacto salvando desde el cielo con tantos ángeles o en una cruz acompañado de ladrones? Connected. ¿Qué te dice automáticamente? Oye, pues no, desde los ángeles, eso va a ser... Imagínate, si tú salvas desde el cielo y con los ángeles, no cabe duda. La gente se va a convertir, va a entender tu sacrificio de amor. No. Es que para entender el amor de Dios es que tenemos que entrar en otra lógica. Por eso dice también en la Escritura que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Y Él ha querido salvar, en vez de acompañado de ángeles, acompañado de ladrones. Y sigue San Juan de Ávila diciendo, oh ladrón de corazones, roba, Señor, el mío, pues tienes fama de ladrón implacable. ¿Qué espada será tan fuerte o qué arco tan recio para que pueda penetrar un fino diamante? Y ahorita nosotros tenemos maquinaria para destrozar un diamante, pero váyanse al siglo XVI de San Juan de Ávila. Él se pregunta, a ver, dime qué lanza o qué espada parte un diamante. Y dice, la fuerza de tu amor ha despedazado infinitos diamantes. Tú has quebrantado la dureza de nuestros corazones. Tú has inflamado todo el mundo con tu amor. La metodología de Dios es, Él es capaz de destrozar la dureza del corazón humano, pero ¿de qué manera? No con violencia, sino dejándose violentar. No matándome, sino muriendo por mí. No obligándome, sino Él atándose la mano delante de mí con mi libertad, porque si yo no le cedo mi libertad, Él no hace nada. Dios, que es todopoderoso, que puede hacerlo todo, no puede hacer una cosa que Él inventó, la libertad. En este sentido, se puede entender, por ejemplo, el misterio del infierno, porque todo el mundo le gusta hablar del amor de Dios, pero el amor de Dios nuevamente es artificial, ese de que no, el Señor te ama así como eres, y es verdad, pero si tú me estás diciendo que el amor, que Dios te ama así como eres, y lo que me quieres decir es, puedes vivir como se te pega la gana, puedes seguir pecando, que el Señor te sigue amando como eres, es cierto, pero hay una frase que dice un sacerdote que se llama Fray Nelson, muy buena, que él dice, Dios te ama como eres, pero nunca te deja como eres, porque si te ama, nunca te deja en el pecado. Imagínate,
O sea, un hijo tuyo se está haciendo daño, ¿tú lo amas aunque se esté haciendo daño? Sí. Pero si lo amas, tratas de evitar a que se siga haciendo daño. Porque ¿qué es ese tipo de amor que simplemente está como espectador? Ah, bueno, yo te amo mucho, pero hazte todo el daño que tú quieras. Pues no. Entonces, mucha gente llega a decir, es que el infierno no puede existir. No puede existir porque si Dios es amor y un amor tan excesivo, ¿cómo es posible que Dios permita una condenación eterna? Una condenación eterna en el infierno. Pues precisamente porque es amor. Porque no hay amor sin libertad. No hay amor sin libertad. Si yo soy soltero, pero si tuviera una novia, ya no digo esposa, una novia, y simplemente yo la mangoneo, vente para acá, vamos para acá, etc. ¿Yo la estoy amando? No. Yo la estoy obligando a estar conmigo. Yo la amo cuando le doy la libertad de estar conmigo o no estar conmigo. De quererme o no quererme. De otra forma, yo estoy manipulando o yo estoy obligando. Por ejemplo, los animales no aman. Los animales se pueden encariñar sensiblemente, pero tú pégale a un perro, maltrata a un perro. ¿Puedes sacar cariño de ese perro después de una maltratada? No. En cambio, tú pégame a mí y yo, si tengo este tipo de amor, no solamente no me puedo vengar, inclusive puedo decidir amarte. Tú que me estás dañando, no solamente no me vengo, te amo, voy a hacer algo en favor tuyo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo libertad. La expresión más grande del amor de Dios para el hombre es darnos la libertad, porque con eso Él mismo se ató las manos. Por eso el infierno entra. El infierno, Dios no lo creó. Lo crearon primero los ángeles caídos, que tuvieron libertad los ángeles, tienen libertad los ángeles, y lo rechazaron. Si yo me condeno, nunca le voy a decir, no, Señor, ¿por qué me condenaste? De Dios nunca se va a escuchar un vete al infierno, no. Simplemente, si muero en pecado, ¿qué es el pecado? El rechazo a Dios. Después que muero, mi voluntad queda fijada. Dios me va a decir, vente conmigo. Y yo le voy a decir, no. Porque muero en pecado. Y el pecado es renuncia a Dios. Nosotros somos los que nos condenamos. Ahora, por muy bueno y santo que sea, tampoco me merezco el cielo. Pero como trabajo en eso, el día que me muera, el Señor me va a decir, vente conmigo. Y como mi voluntad quedó fijada en gracia de Dios, yo voy a Él, pero no porque me lo merezca, sino porque trabajé para ello y Dios me da ese regalo. Nadie hace puntos para el cielo en ese sentido. No, ya me faltan 5 puntos para ganarme el cielo, ¿no? Simplemente Dios ve cómo en tu vida te has brindado por amarle, por estar con Él, por trabajar con Él. Pero el que no ha querido estar con Él, Dios no puede obligarlo ni aquí, ni después de la muerte a estar con Él, porque nos ama. Si Él obliga a una persona que muere en pecado y que está en pecado a estar con Él, Dios ya no ama. Dios está violando la libertad de esa persona. Ya no es un acto de amor. Entonces, si que al final le hacemos las preguntas. Entonces, el siguiente punto, el cuarto, ya faltaría nada más un punto más. El cuarto es, el amor de Dios nos hace no vivir, para nosotros mismos. Antes de poner lo que dice San Juan de Ávila, voy a poner la base bíblica. Ya les mencioné primero el texto. ¿Qué se necesita para ser cristiano, para llamarse católico? Pues obedecer la condición que Jesús puso. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero hay un texto que nos ayuda más para entender esta parte. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice, Cristo murió por todos. Ya entendemos que ese morir no es como Juan el de la esquina murió. No. Dios mismo tuvo que morir con un amor excesivo. Oye, la razón por la que tuvo que ser eso Dios tiene que ser grande. Para que Dios haya tenido que morir, entonces es algo grave. Vino a quitarnos del mayor cáncer que puede tener un ser humano. ¿Cuál será ese? Pues escuchemos, dice San Pablo. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos.
Sí, lo que está diciendo San Pablo, el mayor cáncer del ser humano es vivir para sí mismo, buscarse a sí mismo. El cáncer que vino a quitar Jesús con su muerte y su resurrección es que paremos de vivir para nosotros mismos, de buscarnos a nosotros mismos. Y eso no solamente, ya entendemos el pecado, porque todo el que peca se busca a sí mismo nuevamente. La raíz del pecado es buscarse a sí mismo, pero inclusive en las cosas buenas, porque nosotros los católicos no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Para ser bueno ni siquiera se necesita ser creyente. Hay ateos buenos, ¿eh? Pero para ser santos, ¿qué significa ser santos? Amar como Jesús ama, a ese nivel. ¿Por tus fuerzas lo vas a poder hacer? No. Ahí sí, para ser santos necesitas de Dios, no hay otra. Para ser bueno no necesitas de Dios, pero para ser santo sí. Y aquí lo que está diciendo es que hay que vivir para Él, porque esa es la clave de la santidad. Y la clave de la santidad es llegar a un amor tan desprendido, tan olvidado de sí mismo, inclusive en las cosas buenas, no solamente en las malas. Ejemplo, si yo tengo talento de música, yo digo, pues yo tengo un talento musical, puedo dedicarme, voy a ser músico profesional. ¿Eso es pecado? No. Es más, Dios es el mismo que me dio los talentos. Pero si yo busco la carrera de música para mi realización, ahí sí estoy mal, porque me estoy buscando a mí mismo. Muy diferente buscar una carrera para poderme ofrendar, servir. Y ahorita sí estamos en plena fase de putrefacción a nivel social, porque la mayoría de chicos eligen una carrera que les dé financieramente lo que quieren. Ni siquiera a veces los realiza, pero bueno, en esa carrera van a pagar bien. No están pensando en decir, voy a ser doctor porque quiero salvar vidas. No, es porque yo sé que voy a tener un buen cheque. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Los talentos no se nos ha dado para realizarnos a nosotros mismos, sino para ponernos al servicio de Dios y por lo tanto al servicio de los demás. Ahora, curiosamente, cuando haces eso, cuando te olvidas de ti mismo y todo lo pones para Dios y para tus hermanos, te realizas con una realización que nadie te puede quitar. Porque si tú buscas tu realización, ok, soy el mejor músico, me lleno de millones. Es noticia para nosotros saber cuántos artistas con dinero y con todo han terminado suicidados o en drogas. Oye, que no era lo máximo. Vivir para sí mismo va a matar, te va a asesinar tarde o temprano. En cambio, el que vive desarraigado de sí mismo para vivir para Cristo, repito la cita de San Pablo, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Entonces, esa es la base bíblica. Ahora, de acuerdo a este tratado del amor de Dios de San Juan de Ávila nos dice, quien profundiza en el amor de Dios, primero, no se puede defender de este amor. Pocas palabras. Yo vi una vez un póster que hicieron en España muy bueno, muy creativo. Era para Navidad. Estaba así la Virgen con Jesús bebé y decía el póster, si despiertas a este niño jamás te dejará dormir. Si despiertas a este niño jamás te dejaría dormir. Basta que yo tenga la docilidad de abrirme ese amor, Él gana. Él gana. Porque, dice San Juan de Ávila, quien profundiza en el amor de Dios no se puede defender de este amor. Miren, yo evangelizo muchas veces en áreas un poco complicadas, que a veces hasta la gente me malinterpreta, no sé, con artistas, en el ambiente de modelos y todo eso, creen que yo estoy buscando otra cosa. Para empezar, es farisaico el que piensa eso, porque juzgamos a la modelo promiscua, pero la pregunta es quién le lleva a Cristo, quién se preocupa por ella. Juzgamos al drogadicto cantante, pero quién ha hecho algo por él. Entonces, hay que separar pecado de pecador siempre. Pero aquí el problema es que te das cuenta que cuando vas evangelizando, apenas esa gente, por muy podrida que esté, abre la puerta, el amor de Dios le gana. Le gana. Por lo tanto, ¿cuál es el obstáculo?
cerrarse. Y te das cuenta que mucha gente sí, te va sacando, te va dando la vuelta, porque perciben que un poquito de ese amor y te revienta, en el buen sentido de la palabra. Sigue diciendo San Juan de Ávila, dice, ni todo el cieno de mis maldades huele lo suficientemente mal para opacar el olor suave de tu sacrificio, le dice el Señor. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es fuerte. Ni toda mi porquería de la cual podría ser capaz huele tan mal o tiene un olor tan intenso como el olor suave de tu pasión. Dice, tu pasión es tan grande y hermosa que todos los pecados del mundo no son lo suficientemente grandes para afearla. Tu pasión, Señor, es tan bella que ni todos los pecados del mundo la afean. Aquí voy a hacer una aclaración, este es un aspecto teológico. Hay un solo pecado que no se perdona en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es? El Espíritu Santo, estar en contra del Espíritu Santo. Blasfemar o estar en contra o cerrarse del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? Eso significa decirles, Espíritu Santo, no te quiero, vete. No necesariamente. El Espíritu Santo es el que nos inspira la gracia necesaria para abrirnos a su acción, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cerrarse al Espíritu Santo, básicamente, el pecado que no se perdona no es un pecado específico, sino es una reacción delante de la misericordia de Dios y delante del pecado. ¿Cómo se peca contra el Espíritu Santo? Para ser más concreto, de dos formas: conciencia laxa y conciencia escrupulosa. La conciencia es por donde Dios nos habla también. Conciencia escrupulosa. ¿Quién es alguien de una conciencia escrupulosa? Es alguien que dice, no, este pecado Dios ya no me lo va a poder perdonar. Es demasiado grave. Pongan el que quieran. Acabo de matar a mi mamá. Esto Dios no me lo va a perdonar. O llevo 50 años pecando, Dios ya no me puede perdonar. Es decir, la conciencia escrupulosa es una desesperación del alma. Y Dios no va a perdonar a esa persona, no porque no pueda perdonarle el asesinato de su mamá o los 50 años de sin confesarse, sino porque Él cree que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Y discúlpenme la palabra, no hay peor estupidez que eso. Todos los pecados, desde el primer ser humano hasta el último que va a existir, esos son una gota de agua que caen en un brasero ardiendo. Son nada delante de la misericordia de Dios. Ahora, esa gota, si no cae voluntariamente, el brasero no la va a consumir. Es la única diferencia. Tú y yo podemos tener todos los pecados que van a existir. Y todos esos, si hay arrepentimiento y se va a la misericordia de Dios, la misericordia de Dios los consume como si fuera nada. ¿Por qué el de conciencia escrupulosa no es perdonado? No es por sus pecados, sino porque su actitud cree que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Y alguien que cree que no tiene perdón, ¿se va a acercar a la misericordia de Dios? No. No se va a acercar. ¿Se va a acercar a confesarse? No. Porque sigue creyendo que su pecado es más grande o que su montón de pecados es más grande. Entonces, ahí, esa persona, si no cambia eso, se pone en grave peligro. Si muere así, no puede ser perdonada. Segunda forma, conciencia laxa. Es lo opuesto. No es la desesperación, sino es la presunción. Es la persona que dice, Dios es misericordioso. Pues bueno, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Al cabo después me confieso, o al cabo después, al final me arrepiento. Es una deformación de la misericordia. Porque imagínense, si yo mato a tu mamá y tú tienes el derecho, inclusive, de defender a tu mamá, en el sentido de que inclusive hasta quitarme la vida por defensa propia ni siquiera sería pecado, por defensa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que mato a tu mamá y de pronto no solamente me perdonas, sino me amas, haces cualquier acto de amor por mí. Antes de pedirte perdón, tú sales al encuentro y me dices, ¿sabes qué? Te perdono. Es más, ¿sabes qué? Mi herencia, ahí te va, te la doy. Oye, te acabo de matar a tu mamá, ¿me perdonas y todavía me das tu herencia?
¿cómo tendríamos que reaccionar delante de esa persona? Mínimo, con un mínimo de agradecimiento. Mínimo no ofenderlo más. El que tiene conciencia laxa tiene una deformación de la misericordia porque se cree que conoce la misericordia de Dios, que Dios le perdona todo, pero si verdaderamente creyera que Dios le perdona todo, intentaría no ofenderle más. Y el que tiene conciencia laxa no. Se engaña, dice, no, Dios perdona todo, por lo tanto puedo hacer lo que se me pega la gana. Y es interesante, es cierto. Si tú has llevado una vida de pecado y en el último momento te arrepientes, Dios te perdona, te perdona. Yo no te vas a ir directo al cielo, tendrás que pasar por el purgatorio, ¿verdad? Pero mínimo no te condenas. En la historia, ¿Hitler está salvado o está condenado? No sabemos. Porque con todo el mal que hizo Hitler, si Hitler se arrepintió al final, se salvó. Nuestra misericordia no llega a esos puntos, la de Dios sí. Pero yo siempre le digo a la gente, y especialmente a los que están en conciencia laxa, quien se acostumbra a tomar Coca-Cola todos los días, ¿va a pedir el último día un vaso de agua? Posiblemente sí. Oye, pero yo no sé si tú te quieres arriesgar, yo no. Porque el peligro de la conciencia laxa es que te permites y ya pierdes el sentido de pecado. Por lo tanto, cuando pierdes el sentido de pecado no tienes nada de qué arrepentirte. El último día, pecando, estando como pecador, ¿te vas a arrepentir? No, porque ya has pedido. Puede haber una gracia, porque hasta que no te mueras, puedes convertirte. Pero hay que tener mucho cuidado. Conciencia laxa y conciencia escrupulosa. Porque los dos no entienden la misericordia de Dios, no entienden el amor de Dios. Es una cerrazón ante la misericordia y el amor de Dios. Dice San Juan de Ávila, esto es lo que hace salir de sí y quedar atónitos. O sea, el amor de Dios, dice, el amor de Dios es lo que hace salir de sí mismo y quedar atónitos cuando recogidos en los secretos de su corazón, les descubres tus secretos y se los das a experimentar. ¿Qué es lo que te ayuda a vencer el ego, el vivir para ti mismo? Profundizar en el amor de Dios. Dice, y cuando profundizas, el Señor te va revelando sus secretos. De aquí nace el deshacerse y abrazarse a sus entrañas. De aquí el deseo del martirio. Cuando tú ves vida de santos, una Santa Teresa del Niño Jesús decía, quisiera ser mártir. ¿Quién de nosotros ahorita nos dice, a ver, dame 3 deseos? ¿Quién apuntaría? Yo quiero morir por la fe. O les explico rápido una experiencia, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, del siglo XVI también. Un santazo que llegó a oración mística, y en esa oración mística un día Jesús le dice, Juan, pídeme algo. Adivinen qué le pidió. ¿Qué le hubiéramos pedido nosotros? ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Señor, aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. Eso fue lo que pidió. Señor, aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. No, Juan, eres un masoquista, no. Es alguien que entiende tan profundamente el amor de Dios, que entiende que el amor de Dios implica unirse a Jesús. Y el que se une a Jesús se une a su pasión. Tú piensas en la persona que más quieres. Y hoy le detectan un cáncer terrible y muy doloroso. Tú de alguna manera, tú dices, si te dijeran, oye, no se puede eliminar este cáncer, pero hay una tecnología de que le podemos sacar el cáncer y ponértelo a ti. ¿Lo aceptas? Si tú amas a esa persona, lo aceptas. ¿Por masoquismo? No. Por ofrenda de amor. Entonces, lo que aquí está diciendo San Juan de Ávila es importante. Dice, esto es lo que hace de salir de sí mismo. Dice, de aquí nace el deshacerse y abrazarse a sus entrañas, de entender el amor de Dios. Si no entiendes el amor de Dios, nunca te vas a negar a ti mismo. Nunca. De aquí el deseo del martirio. De aquí el alegrarse en las tribulaciones. Ya no estamos hablando de martirio. Alegrarse en el martirio. Los primeros cristianos, cuando
prendían y los iban a meter al circo romano para que se los tragaran los leones, iban cantando. ¿Cómo son nuestros funerales? Llorando, etc. Bueno, ya ahorita hay gente que ni siquiera respeta eso y hasta trago le entra. Pero por lo general es algo, se murió, etc. Los primeros cristianos al día de la muerte le llamaban dies natalis, el día del nacimiento. Hacían fiesta los primeros cristianos. ¿Porque estaban locos? No. Habían profundizado en el amor de Dios como no se ha profundizado en este tiempo. Entonces dice, de ahí, del entender el amor de Dios, de aquí el alegrarse en las tribulaciones, de aquí el sentir refrigerio en las parrillas. Porque a muchos de los mártires los ponían en parrillas, literalmente. Los quemaban así. De aquí el alegrarse de todo lo que el mundo teme y abrazar lo que el mundo aborrece. El mundo aborrece el sufrimiento, el cristiano no. No por masoquismo, sino porque tiene una herramienta más fuerte, el amor de Dios. Todas las demás religiones están tras la búsqueda de eliminar el sufrimiento, el budismo. Es muy bonito el budismo en muchas cosas, pero es una fuga del sufrimiento. El cristiano, Jesús no vino a quitarnos el sufrimiento. Por eso hay tantas doctrinas, sobre todo protestantes, que se han metido aquí, en la Iglesia Católica, muchas veces, que te dicen, para de sufrir. Creen en un Dios de abundancia, abundancia en salud, abundancia económica. Eso no es el Evangelio, eso es una prostitución del Evangelio. Porque Jesús no vino a quitar el sufrimiento. Jesús vino a darnos su amor, que es mucho más que el sufrimiento. Es tanto que dignifica el sufrimiento. Lo hace bello. No hay nada más nefasto que una cruz. La crucifixión era la peor muerte. Pero ahora no hay cosa más bendita para alguien que entiende el amor de Dios que Cristo crucificado. Dice San Pablo, Cristo, si yo predico y predico Cristo crucificado. Y Cristo crucificado es necedad para los judíos y locura para los gentiles. Por lo tanto, un buen signo de que vas creciendo en el amor de Dios es que tienes persecuciones. Si alguien dice creer en Cristo y no está padeciendo de alguna manera por el Evangelio, que se revise. Porque el mismo San Juan de Ávila no lo dice en este tratado, lo dice en una carta. Dice, si Dios mismo, siendo perfecto, regresó al cielo, herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si Jesús regresó al cielo, siendo perfecto, herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Hay que tener mucho cuidado ya, ahorita yo digo no solamente con la gente o las ideologías no cristianas, sino que todo este tipo de ideologías cristianas que a veces están metiendo en la iglesia, que matan la verdadera fe. Porque Cristo es simplemente como un analgésico, una Tylenol. Estás sufriendo, tómate una pastillita de Jesucristo y te va a dar salud y plenitud. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de decir, ¿cuánto me has amado y cuánto te tengo que amar? ¿Sufriendo o en salud? El Padre lo dijo muy bien en la homilía aquí. ¿En la pobreza o en la riqueza, como en el matrimonio? Porque es la única manera de probar que realmente se ama. Si yo solamente te amo en la riqueza, yo soy un interesado, yo no te estoy amando. Si yo solamente te amo en la salud, yo soy un interesado. Me interesa tu salud. La pierdes, ya no me interesas. Pum. Entonces, termina diciendo San Juan de Ávila. Oh cruz. Fíjense esta oración. Esta es una oración que hace bellísima. Que es locura, no solamente para el mundo, sino para esta gente que se dice cristiana y que mete este tipo de ideología de la teología de la abundancia y todo eso. Tú no vas a encontrar a un solo predicador, pastor de una iglesia protestante o a veces a gente que se mete aquí en la iglesia, vas a escuchar esta oración. Y esta oración la está haciendo un verdadero doctor de la iglesia. Ojo con esto. Le dice, oh cruz, hazme un lugar, recibe mi cuerpo y deja el de mi Señor. Ensánchate corona de espinas para que pueda yo poner ahí mi cabeza. Dejen clavos esas manos inocentes y atraviesen mi corazón y lláguenlo de compasión y amor. Este hombre amaba al Señor.
Este no veía a Dios como una aspirina. No, Señor. O sea, ya está en la misma oración. Llegamos, el evangelio de hoy. No hagan como los paganos que nomás hablan y hablan y hablan. Obviamente para su conveniencia. ¿Quién de nosotros llega delante del Santísimo a orar y le dice, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo me puedo unir a ti? ¿Cómo puedo amarte más a ti? No, uno va con su agenda, ¿eh? Porque vive para sí mismo. Y si se fijan, ya no es un pecador ni malo, pero hasta las cosas buenas no sirve. No sirve, porque esa fe, yo tengo una frase que he acuñado, que yo le digo a la gente, quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Porque en su sabiduría lo que te da Dios ahora, mañana no te lo da. En su sabiduría. Hasta ahí terminó tu fe. A Dios se le ama por Él mismo, porque es el amor mismo, independientemente de que me dé o no me dé. Voy terminando, dice San Juan de Ávila, como manera de oración también, le dice al Señor, Señor, ¿qué has querido hacer en mi corazón? Vienes a curarme y me has herido. Vienes a enseñarme a vivir y me haces un loco. Oh dulcísima herida, oh sapientísima locura, nunca me vea yo jamás sin ti. No solamente la cruz, mas tu misma figura que tienes ahí nos llama a amar. Es decir, antes de continuar aquí, tú debes dejarte primero amar por Él, no amarlo, dejarte amar por Él. Pero después, si te dejas amar por Él, tú empiezas a amar. Tienes que necesariamente amar. Entonces, hasta tu figura, dice San Juan de Ávila, me llama a amar en la cruz. Dice, la cabeza la tienes inclinada para oírnos y darnos besos de paz. Es decir, yo tendré que estar haciendo lo mismo. Con la cual convidas a los culpables siendo tú el ofendido. Los brazos extendidos para abrazarnos, por lo tanto yo tendré que abrazar. Las manos agujeradas para darnos tus bienes. El costado abierto para recibirnos en tus entrañas. Los pies clavados para esperarnos y para nunca apartarte de nosotros. De manera que mirándote, Señor, todo me invita a amar. El madero, la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo y sobre todo el amor me da el mandamiento de que te ame y que nunca te olvide de mi corazón. Pues ¿cómo me olvidaré de ti? Si de ti me olvidara, Señor, oh buen Jesús, sea echado yo en el olvido, se me pegue la lengua al paladar si no me acordara de ti y si no te pusiera por principio de todas mis alegrías. Esto es verdadero amor. Último punto, el amor a Dios engendra almas apostólicas. Es decir, no se queda para sí mismo. Aquel que dice, no, yo he experimentado el amor a Dios y tú no lo ves repartiendo ese amor, créele la mitad o ni siquiera le creas. Punto. La única manera que tú puedes demostrar que el amor de Dios es efectivo en ti es en tu testimonio de vida. No solamente sirviendo en cuestiones como prácticas o materiales, porque el Papa Francisco divide muy bien eso. Una cosa es caridad cristiana y otra cosa es ser una ONG, una organización no gubernamental. Una cosa es amar con el amor de Dios y otra cosa es ser altruista o filántropo. Por ejemplo, si yo me voy con la UNICEF a darle comida a los pobrecitos, ¿eso es caridad cristiana? No necesariamente. Estoy haciendo un bien, punto. Pero a la UNICEF no le importa si regresando yo miento, peco, etc. Si soy un promiscuo, no le importa. A Dios sí. Y eso hace la diferencia. De nada me sirve darle al pobre si yo en mi vida no me voy convirtiendo. Porque mucha gente puede darle al pobre y, por ejemplo, vivir con exagerados lujos. No hay una coherencia ahí. Y el Papa Francisco dice, no. El cristiano, si le da al pobre, también se empobrece en un sentido en su vida, en la modestia de la vida.
Porque 3/4 de la población vive por debajo de la pobreza. Esto significa que el rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. ¿Cuántas cosas tenemos de más? Entonces el amor de Dios tiene que ser efectivo. No basta decir, no, es que yo tengo demasiados lujos, pero doy grandes donaciones. No me importa. Bill Gates da tremendas donaciones. Primero, muchas donaciones van para anticoncepción, financiar cuestiones de abortos, todo ese tipo de cuestiones. Para empezar, está administrando más su dinero. Ciertamente da muchas cosas para los pobres y todo eso. Pero es un pelo que le quitas. Él tiene financiada toda su vida. En cambio, el misionero que está en África, ese sí está dando la vida completa. No está dando lo que sobra, la vida entera. ¿Por qué? Tiene que estar verdaderamente enamorado de Dios, tiene que tener una experiencia profunda para olvidarse tan grandemente e irse a meter en donde nadie se mete. Entonces, termino nomás citando las dos cosas que dice San Juan de Ávila con esto. El amor de Dios nos hace almas apostólicas. Dice San Juan de Ávila, San Pablo, que pareciéndole poco todo género de tormento para satisfacer su deseo de padecer por amor a Dios, fue a un amor tan excesivo que deseó las mismas penas sensibles del infierno por amor a Dios y la salvación de las almas. Como dice San Juan Crisóstomo, quiso estar separado para siempre de Cristo en cuanto a la participación de su gloria, pero nunca en cuanto al amor y la gracia. Lo voy a resumir, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús también deseó eso. Dice, Señor, yo te amo tanto que me es imposible ver personas que no te amen, ni se dejen amar por ti. Entonces, ella en pocas palabras dice, mira, esto es locura, pero yo me gustaría ir hasta el propio infierno para poder enseñar ahí tu amor. Que a lo menos mi alma, que tuvieras un alma en el infierno, te estuviera amando. Obviamente es locura, eso no puede pasar. En el infierno nunca se va a amar a Dios. Nunca, jamás. Es la ausencia del amor a Dios. Pero el que ama, un alma dice, mira, esta es una locura. Inclusive ella misma decía, si en el momento yo me puedo salvar y en ese mismo momento veo una persona que se está condenando, yo le cambio el lugar. Porque yo aquí en la tierra he vivido un cielo. Porque el cielo, ¿qué es? Ser amado por ti y amarte. No lo viví en plenitud, pero yo ya viví un poco del cielo. Este que se va a condenar, se está condenando porque no te amó aquí. Y mucho menos te va a amar en el infierno. Es decir, no ha tenido sentido su vida ni en la tierra ni después. Y dice, eso no lo puedo tolerar. Un signo de los que aman a Dios, le duelen las almas de los que están condenándose. No da la misma. Y yo pongo una pregunta aquí básica. Piensa en la persona que más amas. Te puede salir tu esposa o lo que quieran. Piensa en la persona que más amas. Ahora, imagínate que muere hoy. Y ahora te preguntas esto. ¿Me puedo quedar tranquilo de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Hoy no, pero le di la casa, el abrazo, el beso, el apapacho, eso no se lo va a llevar. La única muestra de amor real que demuestra que me he dejado amar por Dios y que lo amo a Dios es convertirme en un puente entre la persona amada y Dios. El que ama no quiere a las personas para sí mismo, las quiere para Dios. Imagínense, nuevamente, yo soy soltero, pero tengo a mi esposa o una novia. Si realmente la amo, ¿qué es lo mejor que le puedo ofrecer? ¿Una casa? No. ¿Dinero? No. Muy apenas nos quedamos, bueno, me ofrezco yo mismo, pero yo, si soy honesto, soy muy poco. Yo le ofrezco algo que nadie le puede quitar. Yo me puedo morir, pero si le doy a Dios, ¿eso quién se lo quita? Nadie. La única muestra de amor es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. Y termino con la última parte que dice San Juan de Ávila. Le dice al Señor, Señor, ¿no te lastimaban esas espinas? Sí que te lastimaban,
y a ti más que a nadie, porque tu delicadeza era mayor. Pero por la grandeza de tu amor que nos tuviste, no mirabas tu dolor, sino nuestro remedio. No mirabas tus llagas, sino la medicina para curar nuestras almas enfermas. Oh maravilloso amor, que a tal extremo descendiste, y increíble ceguera de los hombres que tomaron dicha ocasión para ofenderte, donde la tenían que haber tomado para amarte. La injusticia más grande que se le puede hacer a Dios es precisamente ofenderlo con lo que nos ha dado para amarlo. Y esa es la injusticia del pecado. Porque si yo veo pornografía, ¿con qué la veo? Con los ojos. ¿Mis ojos fueron hechos para eso? No. Esa es la gran injusticia del pecado. Ofendemos a Dios con lo que nos ha dado para amarlo. Por lo tanto, el proceso de santidad comienza en consagrar todo lo que tienes. Todo. Talentos, salud, todo. Señor, todo es tuyo. Te lo consagro. Yo no quiero ser dueño de nada, ni de mí mismo, ni de mis talentos, ni de mis posesiones económicas, ni de mi propia familia. Todo es tuyo. Cuando comienzo así, empieza otra visión de la vida. Empieza otra visión de la vida. Si pusiéramos la conclusión, todas las religiones te dicen cómo llegar a Dios. La gran diferencia del cristianismo es que te dice qué ha hecho Dios para llegar por ti, contigo. No qué tienes que hacer para llegar a Dios, sino qué ha hecho Dios para llegar a ti. Cuando tú amas a Dios, no es porque, qué santazo. No, Dios te ha amado primero. Dios te ha amado primero. Él ha salido primero al encuentro, como el padre del hijo pródigo. Él sale. Él pudo quedarse, no, mira, malgastó todo eso, mínimo que llegue a la puerta y de aquí ya nos arreglamos. No, Él salió. Entonces, el primer paso para amar a Dios es dejarse amar por Él. Pero después, yo tengo que amarlo con toda, como dice el primer mandamiento, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y eso significa que no puedo negociar mi fe por éxito profesional o por dinero. Honestamente, esta sí es una apreciación personal. Yo no creo que pueda haber una persona rica actualmente y coherente cristianamente. No. Porque cuando tú ves ciertas políticas que se mueven inclusive a nivel financiero, el simple marketing, a veces ves al otro como simplemente un objeto que va a consumir tu producto. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos son expertos. Te pueden vender una piedra si sea, pero te la venden bonita. No importa que no le sirva al otro, lo importante es hacer negocio. Un empresario católico no puede hacer ya eso. Un político, imagínense, un político católico, ¿podrá llegar a presidente? Con lo que se maneja por abajo los intereses. Es decir, por eso el verdadero cristiano siempre lleva persecución. Pero vale la pena padecer por el Señor. No puede negociar, porque cuando te has quedado convencido de lo que es el amor de Dios, no negocias ese amor. No lo negocias. Porque el primer mandamiento es claro: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Que no tengo fuerzas, pues por eso vas a la oración, por eso te confiesas, por eso vas a la Eucaristía. Señor, dame la fuerza de amarte como tú me amas. Que nunca va a ser, pero a eso le tenemos que tender. Permíteme amar a mis hermanos como tú me amas. Permite tener misericordia con los demás como tú la tienes conmigo. Permíteme tener paciencia y esperar a los demás como tú me has esperado hasta este momento. San Alfonso María de Ligorio, un doctor también de la iglesia, él dice que antes de su conversión, después de su conversión, él lloraba cada noche porque él dice: Señor, tantos años te negué, y simplemente pensar que cada noche que me acostaba de haber muerto me hubiera condenado, me hace decir: gracias, Señor, por toda la paciencia que me has tenido. O sea, ¿quién soy yo para haberme esperado hasta este momento? Si yo hubiera estado en tu lugar, oye, ya te he buscado 2, 3, 4, 5 años y me has cerrado, porque si nuestro proceso de conversión, por ejemplo, empezó hoy, tenemos que ser claros: hoy no tendría que haber comenzado. Desde el inicio tendría que haber comenzado. De algo que nos va a quedar claro es de que Dios nos ha buscado todo el tiempo. Ahora, la gracia es la paciencia que ha tenido el Señor. Tremenda paciencia, tremenda misericordia.
¿quién soy yo para que me haya esperado hasta ahorita? Entonces tú ves que después como uno trata al prójimo, tú dices, eso sí es una bofetada delante de Dios. Él me ha esperado, ha tenido misericordia, me ha buscado, me ha amado cuando yo le ofendo, y yo no aguanto lo mismo delante de mi prójimo. A mi prójimo sí se la cobro. A mi prójimo sí le pongo la medida, ¿verdad? Entonces, el amor a Dios siempre se va a reflejar siempre en el amor al prójimo, ¿verdad? Es un proceso. El pecado ha herido muchas cosas, pero aquí se necesita perseverancia. Perseverancia. Y se persevera en el amor de Dios, principalmente en la oración, en los sacramentos y en el apostolado. Darse. Porque si tú nomás ahorita recibes, no das, lo que no se da se pudre. Y dice el Concilio Vaticano II que la fe se fortalece dándola. Si tú quieres fortalecer tu fe, dala. Empieza a darla. Entonces, es por eso que yo hice un website. Todas las charlas que tengo son gratuitas. Las pueden descargar, las pueden ver en video, las pueden bajar en audio, porque yo me quiero quedar claro que lo que yo he recibido de Dios, yo no me lo puedo guardar. Y nada, no me lo guardo, que es gratuito. O sea, tú no puedes poner el pretexto de decir, no, es que me va a cobrar por la charla. No, es gratuito. Y si quieres, bájalo y pirateame. Saca copias y todo y repártelas con lo que tú quieras, tranquilo. ¿Por qué? Porque me queda claro que Dios me pedirá cuentas de los dones que Él me ha dado, ¿verdad? Yo no puedo guardármelo. Si yo me lo guardo, se pudren. Entonces, el amor de Dios se me ha dado. Ese amor de Dios yo no lo puedo guardar. Lo tengo que comenzar a dar. Pues bueno, con estas son las charlas.